Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de día viernes de Mentiras Verdaderas. Como usted sabe, los viernes están reservados para esos misterios de la historia que nos trae Dr. File. Qué gusto saludarlo. Eduardo, igualmente. Oiga, yo llego los viernes en un modo alegre, un modo feliz, con esa mirada que tenemos todo lo que es el fin de semana, esa alegría implícita de un fin de semana. Sin embargo, lo que vamos a leer hoy día puede ser un tema difícil de abordar, triste, porque muestra ese lado de nuestra historia, la historia de la humanidad, de la cual muchas veces nos avergonzamos. Pero es bueno conocerla, justamente para no repetir los errores del pasado, Dr. File. Así es, Eduardo. Vivimos en realidad en un mundo bastante enfermo, habitado por muchos humanos que desprecian a la misma humanidad. Algunos de ellos, verdaderos ángeles de la muerte que se encarnaron en la tierra para desolar a sus sociedades. Por eso hoy día, Eduardo, prepárate, también amigos en casa, porque vamos a conocer a los asesinos masivos y en serie más despiadados de la historia, reflejos de este mundo enfermo y que son controlados al menos por dos impulsos psicológicos: las ansias de poder y la compulsión sexual. A algunos de estos tremendos asesinos se les conoce como los ingenieros del alma de las naciones. Así que prepárese, porque vamos a comenzar una búsqueda impactante en la historia de nuestra humanidad. Y como decimos en cada oportunidad que comenzamos esta cita, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Las sociedades modernas conforman los ingredientes perfectos para la producción de asesinos seriales. Aquí encuentran las condiciones ideales para el nacimiento de sus más sádicos instintos. Exposición mediática, amplia tecnología, banalización del sexo y un amplio abuso de poder, lo que incuba una combinación extraordinaria de elementos que terminan por engendrar lo que se conoce como criminales masivos, genocidas que quedan marcados para siempre entre las páginas de la infamia. El asesino serial camina entre nosotros. Es un ser que aparenta normalidad. A primera vista parece un ciudadano común y corriente, pero en su interior arrastra un infierno sin precedentes. El progreso de las armas y la tecnología en general ha auspiciado más de una vez a que el asesino se sienta con el poder de matar a individuos a destajo, incluso a comunidades enteras. Así lo hizo Hitler con los judíos y Stalin con su propio pueblo. Así lo hicieron los norteamericanos cuando atacaron a los japoneses en Hiroshima y Nagasaki. Para ser asesino serial no es necesario vivir en un subterráneo. Se puede ser un amplio asesino y gobernador al mismo tiempo. El uso del sexo y el poder son fundamentales para su formación. Cuando en una sociedad el abuso de poder es transversal, los individuos normalizan esta práctica en su cotidianidad. Se sienten con el poder de aplicar sus decisiones por la fuerza y el dolor, y de extender esta práctica en sus víctimas con un placer incomprensible. El verdugo no siente compasión ni piedad por sus víctimas, porque emula los hechos que suceden con normalidad a su alrededor. ¿Es el asesino serial un espejo de todos nosotros y de nuestros instintos más precarios? ¿Es el asesino masivo un reflejo de nuestra sociedad enferma? ¿Quiénes son los peores asesinos que haya visto el mundo y cuáles eran sus motivos para matar? Hoy, en Mentiras Verdaderas, Dr. File desclasifica a lo peor de lo peor, los asesinos cuyas manos están teñidas de forma indeleble con sangre. Es un tema escabroso, se lo dijimos, pero es la historia, es lo que nos tiene a usted ahí sentado, a nosotros acá instalados.
es lo que nos ha hecho llegar hasta este lugar y no queremos que se repita. Cristian, doctor Feil, podemos comenzar hablando de cuáles son los gobernantes, porque hay que hacer distinciones, ¿no? Gobernantes que cargan sobre sus espaldas, con su responsabilidad, la mayor cantidad de muertes. Y que los podemos calificar también como asesinos masivos. Y aquí está el punto. Uno tiene que partir todo este relato con el gran líder que fue Mao Zedong en China. Y antes de ver lo que él hizo, porque según las cifras, y siempre las cifras van a ser referenciales, este hombre que vemos en pantalla, líder de la República Comunista de China, desde la Revolución Comunista en China hasta su muerte en 1976, se le atribuyen la responsabilidad al menos de 65 millones de muertos. Qué tremendo. Alguien podría pensar que el GC, las letras que ven en pantalla, podría estar equivocado en la cifra, pero esta es la cifra que se le atribuye a él de muertes, la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas. 65 millones de muertes. Es impactante. Y ahí está el punto, porque antes de profundizar en los detalles de qué significó, bueno, ¿cómo lo podemos calificar a este líder? ¿Como un tirano? ¿Como un asesino masivo? ¿Se le puede decir quizá un demonio? Claro. ¿O un tirano? ¿O un dictador? Genocida. ¿O un genocida? Pero también en China le llamaban el gran líder, el gran timonel. ¿Cómo le pones tú, Eduardo? Porque esta es una pregunta que se va a repetir en la calificación de todos estos asesinos masivos, pero claro, a Mao Zedong lo veneraban prácticamente como un cuasi dios en la tierra. ¿Cómo se les llama? Para mí es un monstruo. Es un monstruo. Mao y los que están en esta lista son verdaderos monstruos de la existencia. Sean del color que sean, en esto no hay que equivocarse. Él es del Partido Comunista, es un monstruo. Las palabras muchas veces no definen exactamente lo que son, porque son todas estas cosas al mismo tiempo. Pero para partir, recordar a Mao Zedong, porque él lideró la revolución comunista en China desde 1946 a 1949, cuando se toman el poder contra Chiang Kai-shek, que era apoyado por los Estados Unidos, oportunamente. Y bueno, y va a comenzar a instaurar sus doctrinas, sus políticas, que fueron devastadoras para la población. Ahora, claro, se le atribuyen 65, incluso hay algunas cifras que hablan de 78 millones de muertos atribuidos a la responsabilidad de Mao Zedong. Ahora bien, las proporciones también, uno tiene que decirlo, en China, más de 1.200 habitantes, bueno, 65 millones de habitantes es... Claro. En el caso de Chile sería casi 4 veces nuestra población completa. Así es. Matar 4 veces la población total de Chile. Considerando la cantidad de habitantes que hay en China, pareciera ser, pero no deja de ser escalofriante la cifra. Escalofriante, y sobre todo por los relatos, porque uno dice cifra y es algo muy frío. ¿Qué hay detrás de cada uno de estos, bueno, padecimientos? Y aquí es donde uno tiene que recordar, porque se toma el poder en 1949, va a instaurar en 1958 lo que se llama su proyecto de Gran Salto Adelante, donde lo que buscó sobre todo fue la industrialización acelerada y la colectivización agrícola de todo lo que es China. Pero en este primer intento fracasó y generó hambrunas que se llevaron la vida de al menos 30 millones de personas, las hambrunas provocadas por su política de industrialización y colectivización de la agricultura. Y cuando uno dice hambruna, uno tiene que decir, bueno, ¿a qué se refiere esto? Mira, yo tengo acá un pasaje de un movimiento de algunos escritores japoneses, y particularmente un episodio de Lu Xun, que te narra que en aquellos tiempos, mientras la gente se moría por hambre,
también se practicaba el canibalismo. Y déjame permitir recordar esto porque es parte de la historia. Pero dice, y ojo, es un reflejo simplemente para imaginarlo lo que significa tener hambre. Este es el relato de un niño de una familia. Mientras tomaba los palillos para comer, volví a pensar en mi hermano mayor. Ahora yo sé que fue él el causante de la muerte de mi hermana pequeña. Ella tenía 5 años y era tan linda que enternecía. Veo de nuevo a nuestra madre sollozando sin arrepentimiento porque era él quien se la había comido. Si es todavía capaz de experimentar ese sentimiento, nuestra hermana ha sido devorada por mi hermano mayor. No sé si mi madre llegó a darse cuenta de ello. Pienso que mi madre lo sabía. Si en medio de sus lágrimas no dijo nada, probablemente fue porque lo encontraba muy natural. Recuerdo que un día que me hallaba tomando el fresco ante la puerta del salón, mi hermano me dijo que un hijo debe estar dispuesto a cortar un trozo de carne de su cuerpo, echarla a cocer y ofrecerla a sus padres si estos caen enfermos, pues es así como obra un hombre honesto. Mi madre no protestó. Si es posible comer un trozo de carne humana, evidentemente es posible comerse a un hombre entero. No obstante, cuando vuelvo a pensar en sus sollozos de entonces, no puedo evitar que el corazón se me apriete. Eduardo, el padecimiento en China fue a tal grado que hubo actos de canibalismo entre las propias familias. Ahora, una práctica que uno la tiene que conocer, pero que también lleva hartos miles de años en China y que para estos episodios dramáticos incluso puede llegar a ser un drama familiar tremendo como lo que le pasó a este joven. Imagínate lo que significa, que no solamente la hambruna, ahí estamos viendo la imagen de Mao en nuestro holograma, lo que significa emocionalmente verte obligado a incurrir en el canibalismo ya de cualquier persona, pero más aún cuando es alguien cercano a ti, un familiar, un pariente. Lo que debe haber sufrido esa gente en esos instantes es una cuestión aberrante. Todo en pos de un ideal, de un principio político, mientras ellos evidentemente no sufrían estas hambrunas. Ellos estaban siempre rodeados entre 4 paredes, muy bien atendidos y muy bien custodiados. Mira, hay otra declaración porque siempre el gran problema que al enfrentar todos estos temas, y uno dice, no, se murieron 20 millones, 10 millones, es el drama que hay detrás para que nosotros mismos aprendamos de la historia. Un historiador que se llama Frank Dikötter dijo lo siguiente sobre esta revolución cultural, porque, ojo, primero estuvo este gran salto adelante en las políticas de Mao que fracasó y después vino la revolución cultural. La revolución cultural fue tremenda en la represión que hubo también en todo orden de cosas. Se persiguió a intelectuales, se los encerró en campos de concentración. ¿Para qué? Para que solo hubiera un pensamiento, que era el pensamiento de Mao Zedong, en ese sentido, el comunismo de Mao Zedong. Por eso para muchos es, junto con Stalin, Mao Zedong, Lenin, Marx, son los padres del comunismo en la práctica. Y uno tiene que saber también, antes de leer estos extractos de la historia, que también monopolizó la redacción de la propia historia. Claro. Entonces, eso es tremendo porque mientras morían por millones en ese periodo del tiempo, lo que se informaba y lo que se escribía era solo prácticamente el libro rojo de Mao Zedong. Todos sabemos que en dictadura una de las primeras víctimas es la verdad. Por supuesto que sí. Mira lo que dice también este historiador Frank Dikötter.
sobre la revolución y en su libro La Revolución Cultural, una historia de la gente. Los casos de canibalismo no tardaron en llegar a las aldeas como Wuchang, donde las autoridades comían los trozos de carne humana más exquisitos, dejando para los campesinos las partes menos sabrosas de las víctimas de la revolución, es decir, los brazos y las piernas. Imagínate, porque no solamente se padecía, o sea, padeció hambre la población, el ciudadano común y corriente, sino que incluso, bueno, las autoridades llegaron a tener que comer carne humana. Pero mira, incluso en la miseria que está señalando, reconocen ahí que las autoridades se quedaban con las mejores partes. Así es. Qué tremendo. Incluso en la miseria, en la podredumbre, en el estado en que se encontraban, incluso ahí, sacando algún tipo de beneficio personal. Uno no puede olvidar también lo que significó esta reforma comunista y la revolución comunista en China. Mao Zedong, en una de sus medidas que uno siempre hay que recordarlas, porque mandó a eliminar lo que se llaman las 4 plagas. Y las 4 plagas eran los ratones, los mosquitos, las moscas y los gorriones. Entonces imagínate toda la población china matando los ratones, matando las moscas y los mosquitos, y ojo, exterminaron a los gorriones, porque se comían el grano, el maíz, claro, el trigo. En consecuencia, los tuvieron que matar a todos. Pero claro, matan a los gorriones y llegaron las plagas de las langostas. Medidas tremendamente llamativas para lo que fue este momento. Pero con lo que fue propiamente tal la revolución comunista, 10 años, de 1966 a la muerte de Mao Zedong, es el periodo de mayor padecimiento, aparte de las hambrunas, porque Mao Zedong va a sacar a las calles a unos fanáticos jóvenes pro Mao, los llamados jóvenes maoístas de las Guardias Rojas, y fueron ellos los que calificaron a todos los que no eran pro Mao como espectros y monstruos. Y es así como comenzó una persecución, como te decía, contra los intelectuales, pero también contra todas las religiones que habían allá. Hubo entierros de personas vivas, muchos quemados en la hoguera, encadenados por meses. Monjas extranjeras fueron apaleadas y después las tiraban para afuera. Por cierto, cuando uno ve todo esto y ve que detrás de cada una de estas muertes hay un drama social, hay un drama particular y familiar, ¿cómo puede uno entender esto? Mao, ¿sabes cómo lo entendía? Él pensaba que estaba haciendo un necesario proceso de purificación revolucionario de la nación china. En consecuencia, muchos lo calificaron a Mao como un ingeniero del alma de la nación china a costa de lo que son las millones de muertes. Uno tiene que saber que, sea lo que sea en política, la política real es la política de la sangre, la política del padecimiento, del caos total, de la guerra civil. Y ojo, porque junto con Mao uno no puede olvidar también a su esposa, que quizá era más tiránica de él, que se llamaba Qin Chiang. Ella, que fue una bailarina, cantante en Shanghái, cuando en sus tiempos de juventud. Venía del mundo de la frivolidad ella. Por cierto, bueno, ella fue la que prohibió la música, prohibió el cine, el teatro, la literatura extranjera, y las bibliotecas fueron arrasadas en gran medida por la idea de la mujer de Mao.
que terminó tristemente su vida después de la muerte de Mao, fue ajusticiada por los mismos chinos comunistas. Y claro, durante ese tiempo lo que se hablaba sobre todo y lo que se leía allá era el libro rojo de Mao. Vamos a seguir hablando de Mao. Estamos hablando de los grandes criminales más despiadados del mundo. Estamos partiendo con esto de los gobernantes. Mao es el primero con esta cantidad impresionante. 65 millones de chinos murieron bajo la represión de este líder comunista. Seguiremos hablando de eso, de más, acá, en Mentiras Verdaderas. Mao Zedong, queridos amigos, el arquetipo y el primero de esta lista de asesinos masivos, grandes líderes en su momento dado en sus países, pero despiadados en el momento de ejecutar sus órdenes. Y detrás de ellos, y detrás de Mao, dos cosas muy importantes, Eduardo, como sus impulsos psicológicos motores: las ansias de poder por un lado y la compulsión sexual por otro, Eduardo. Importante ese punto, porque Mao afirmaba que tener sexo con mujeres vírgenes le permitía a él mantener el vigor necesario para la obra que estaba emprendiendo. Y cada cierto tiempo le llevaban las chicas vírgenes para que Mao tuviera sexo con ellas. Estuvo casado 4 veces. Una de ellas, esta que mencionábamos, que fue tan despiadada, pero era un hombre que efectivamente ejercía el poder y los placeres, entre comillas, que este poder le permitía tomar a la fuerza. Se le puede agregar que es violador, además de criminal, asesino y monstruo. Para terminar este pequeño referencia a Mao, siempre recordar, él borró todo el confucianismo también en la Revolución Cultural. Claro. Pero hay un pasaje que dice Confucio, dijo Confucio, dirígela a la sociedad con el gobierno y contrólala con los castigos, y la gente se apartará del camino equilibrado, pero sin sentir vergüenza. En gran medida, eso fue lo que generó en muchísimos chinos, obligados a venerarlo, pero que en su interior se habían apartado de lo que estaba haciendo Mao. Pero bueno, así es la historia también, Eduardo. Dejamos de lado a Mao con 65 millones de muertes y pregunto, ¿cómo es posible que el hijo de una mujer cristiana ortodoxa devota, que esperaba que su retoño se convirtiera en sacerdote, termina convirtiéndose en el segundo más grande genocida de la historia de nuestra humanidad? Joseph Stalin carga sobre sus espaldas la cifra de al menos 23 millones de muertos en todo lo que fue, bueno, la irrupción del comunismo en la Unión Soviética a partir de la Revolución de Octubre de 1917, después de todo lo que hizo Lenin en una primera parte, aparece la figura de Stalin, y con Stalin comienza, bueno, otra ingeniería del alma de la nación rusa, porque lo que hizo Stalin fue también a nivel humanitario una catástrofe. Uno tiene que recordar que envió a millones de personas a los campos de concentración, a estos sistemas penitenciarios que se llamaban los gulag, como castigos, evidentemente. ¿Para qué? Todo para imponer, evidentemente, la doctrina, la ideología comunista, que bueno, que ya hemos hablado y en qué consiste. Pero la primera etapa fue similar a lo que le ocurrió a China, porque lo que buscó Stalin es sacar a la sociedad del feudalismo que se estaba. Entonces, y quería hacerla también industrial, pero para eso lo que hizo, obligó a todos prácticamente, a todos los ciudadanos de Rusia a
a trabajar para el Estado. En consecuencia, muchas familias, campesinos, si no estaban en los gulag, estaban trabajando para el Estado y salían a trabajar durante todo el día, pero volvían a sus casas con sus manos vacías. En consecuencia, comenzó entre, 2 años. Lo que ocurrió en Rusia entre 1932 y 1933 es una hambruna catastrófica. Se habla también de muchísimos muertos por la hambruna que se vivía en ese lugar. También, uno aquí, ¿en qué consiste esta hambruna? Porque morir de hambre, Eduardo, debido a las decisiones políticas para instaurar la ideología comunista. Mira, aquí tenemos una sobreviviente ucraniana que se llama Tamara Bodrenko, que dice lo siguiente, para que uno se refleje en qué consiste el hambre y morir de hambre. Mi madre nos cantaba canciones para que nos olvidáramos del hambre. Imagina el dolor de esa madre, terrible. Se lo llevaron todo y solo nos quedamos con una vaca, gracias a la cual pudimos sobrevivir. En el pueblo veíamos cómo la gente se desplomaba en la calle y ahí se quedaba durante largo tiempo. Nadie los enterraba. Esto es la declaración cuando Tamara tenía 94 años y se salvó a este periodo horrible de hambruna. Pero imagínate lo que es en las calles ver a la gente muerta caer y que queden ahí, ¿para qué? Para que se alimenten los perros, para que se alimenten los gatos, los ratones, dejarlas a la intemperie. Cuando se habla en Ucrania sobre esta hambruna de estos 2 años, se habla de 10 millones de muertos en 2 años. Entonces tú dices, ¿en qué mundo se está? ¿Cómo es posible que una reforma genere tanto padecimiento humano? Prácticamente, tú lo dijiste al principio del programa, podemos hablar de un genocidio indirecto contra el mismo pueblo, de líderes que uno se pregunta, ¿aman a sus pueblos? Son decisiones de Estado. Ojo también, porque Stalin, uno puede decir que fue un dictador soviético, que desplegó una mentalidad sadista. Pero, ¿cómo lo podemos calificar? Monstruo, ingeniero del alma, ángel de la muerte. Buenas preguntas. Nos empezamos a quedar cortos de adjetivos para estos personajes tan nefastos en la historia. Es bien especial porque ambos casos parten más o menos de un diagnóstico similar. Dejar atrás esta sociedad medieval, feudal, donde las personas le trabajaban a un señor feudal a cambio de protección, pero dicen, vamos a cambiar esa institución y ahora trabajen para el Estado. El Estado será que... cambiaron solamente del patrón, pero no cambiaron el estilo de vida. Empobrecieron a sus pueblos, los llevaron a las hambrunas, terminaron con la cantidad de muertes. Stalin no nace con el nombre de Stalin. Se llama Joseph y unos nombres larguísimos, impronunciables. Y él se pone ese mismo Stalin, que significa acero, hombre de acero, porque era duro y frío. Y al igual que en el caso de Mao, que veíamos esto que señalaba también Dr. File, de la pulsión sexual también como un ingrediente del ejercicio del poder, una de sus mujeres, porque estuvo casado más de una vez, era muy celosa. Y él lo que hacía era tomar a las esposas de sus camaradas, digamos, y las llevaba a los gulags. Ponía a prueba a los camaradas diciéndole que la revolución está por sobre los afectos, ponía a prueba a su mujer en sus celos y, por supuesto, saciaba su apetito sexual. Así es. Por eso son los impulsos que hay detrás de estos asesinos masivos. Son esos, ansias de poder y compulsión sexual, sobre todo, aparte de otros tantos
que uno puede ir recordando, pero también recordar una cosa. Tú hablaste de los gulag, este sistema penitenciario de bastante, bueno, con pésimos resultados. Mira, Mao Zedong, o sea, Stalin, después de esta hambruna, instauró lo que se llama el periodo del Gran Terror, la Gran Purga, que duró entre 1936 a 1938. En esos par de años, Stalin habría, mira, según las cifras, por lo menos sido responsable de 750.000 muertes y otros 750.000 deportados a los gulag. La gran purga, el gran miedo, el gran periodo del terror, propio también de los delirios de persecución que tenía Joseph Stalin. Ahora, esta cosa de las persecuciones de estos grandes dictadores, tiranos, como queramos llamarle, son palabras afines al fin y al cabo. En el caso de Stalin, uno lo puede ver incluso en Iván el Terrible. Iván el Terrible, siglo XVI, mató a su propio hijo por los delirios de persecución al concentrar tanto poder. Por lo tanto, es bastante frecuente esto. Pero el resultado del gran terror, de este periodo del gran miedo, fue catastrófico, porque lo que buscó no solamente fue irse en contra de sus enemigos políticos, a los cuales llamó, y aquí es donde instaura la palabra enemigos del pueblo. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Trotsky, por ejemplo, León Trotsky, que Trotsky quería universalizar el comunismo inmediatamente. En cambio, Joseph Stalin dijo que mejor era expandir el comunismo al interior de la Unión Soviética primero y después hacia el resto de naciones del mundo. Pero todo esto derivó en realidad en una seguidilla de persecuciones, ejecuciones tremendas que comenzaron un día exacto, el 1 de diciembre de 1934, porque ese día Leonid Nikolaevich asesinó a tiros a Sergei Kirov. Ese momento, Sergei Kirov, evidentemente stalinista, el otro era trotskista. Comienza la era de Stalin con esa muerte y Stalin comienza una represión, no solamente contra sus adversarios políticos, sino que hizo una depuración del mismo ejército rojo que él mismo había formado. Hizo una depuración de la sociedad, una depuración de la internacional comunista. Arrasó con sus rivales políticos y después de este inicio, particularmente la otra fecha que marca el inicio oficial, porque esto fue el inicio, el primer inicio, pero el inicio oficial de su gran purga comenzó el 30 de julio de 1937 con la orden operativa 0047, para no olvidar la orden operativa 0047, porque tan pronto da luz verde a esa orden, comenzaron las ejecuciones inmediatas. Se dice que solo en Moscú, ese día, murieron 22.500 personas ejecutadas en sus mismas casas. Partía el ejército rojo, estos estalinistas de extrema, llegaban a la casa de cualquier persona o de los supuestos adversarios, le leían la orden 0047 y no había juicio. Los ejecutaban ahí mismo. Ese mismo día, 16.000 personas fueron deportadas a los gulag. Por lo tanto, comienza una época de represión, no solamente de matanzas sin piedad a excompañeros de las armas del mismo Stalin, sino que limpiaron sobre todo las clases bajas, exterminándolas básicamente. Acá tengo un testimonio
particularmente de Valentina Ibleva, sobreviviente también a todo este cautiverio en los Gulag, calificada en su momento dado como enemiga del pueblo, pero que se salvó. Para que uno conozca el sistema penitenciario que tuvieron ellos, dice ella, lo primero que comprobé en los gulags era el frío que había en los barrancones. El frío. El frío causó la muerte también de miles y miles de personas durante este periodo de gran terror. Pronto aparecieron los piojos, blancos y grandes. Mi padecimiento no lo pude soportar. Corrí hacia donde había cal viva. Encontré un vaso de medio litro y lo llené de cal. Acto seguido, me lo bebí para morir. Sentí un dolor terrible, como si el estómago se me desgarrara. Es decir, se trató de suicidar, querido Eduardo, debido, bueno, a este sistema penitenciario de los gulags. Ojo, Stalin se fue contra el mismo Partido Comunista, donde mató a 48.000 miembros del Partido Comunista, gobernadores del Comité Central y también secretarios generales. 48.000, entre otros tantos, muertos. Como te decía, la depuración del Ejército Rojo, según las indicaciones, mandó a matar a 3 de 5 mariscales, los más importantes, 3 de 5, 13 de 15 generales mayores, es decir, estaba descabezando todo. Nada que le hiciera sombra. 8 de 9 almirantes, 50 de 57 generales de campo, 150 de 186 generales de división, y así fue matando y matando a todos los comisarios, por ejemplo, del ejército, a todos los mató, que eran 16. Mató también a 221 de 397 generales de brigada para depurar el ejército. Es simple. Esto se llama ingeniería del alma de las naciones, Eduardo. Así se hace. Así lo hizo, por cierto, en su momento dado, Vlad Tepes, Drácula, para erradicar la pobreza y la delincuencia. Ingeniería del alma de las naciones. Estos personajes nefastos que estamos conociendo, este es el segundo de nuestra lista, el primero fue Mao, son personajes recientes en la historia, pertenecen al siglo pasado, a lo más. Si siguiéramos retrocediendo las páginas de la historia, nos encontraríamos con otros personajes tanto o más nefastos, porque el mundo ha sido así. Somos una raza maravillosa en muchos aspectos, pero terrible en otro. Y antes de ir con el siguiente de esta lista negra, solo recordar el nombre de Ilya Ivanovich. Recordarás tú que es un científico, un biólogo ruso que también cayó en desgracia porque se le ocurrió enfermarse en medio de una solicitud que le había hecho Stalin, que era la cruza de un humano y un chimpancé, el humancé. Se habla de esos experimentos que trataron de hacer y en medio de eso este científico enferma y lo matan finalmente. Se desconoce si se continuó después con ese experimento con otras mentes, pero imagínense lo perverso y lo retorcido que era el trabajo. Seguimos avanzando y llegamos probablemente al que quizás si hiciéramos una encuesta, la mayoría de nosotros respondería que es el mayor asesino de todos los tiempos. Pero quiero que Dr. Five me cuente cuántas muertes carga sobre su espalda Adolf Hitler. Amigos y amigas, las cifras, los números no describen exactamente la realidad. A Hitler se le atribuyen al menos 17 millones de muertes, donde él habría sido el responsable de todo este padecimiento. Los números no sirven para narrar las horrorosas situaciones que se vivió en Alemania y más allá
durante la Segunda Guerra Mundial, Eduardo. Adolf Hitler, un personaje del cual se ha hablado tanto, se le reconocen sus afanes artísticos, le gustaba pintar, le gustaba la música, fanático del chocolate, se dice que comía casi 1 kilo de chocolate al día, pero con este legado horroroso que hasta el día de hoy estremece, porque es otro de estos criminales que son muy cercanos coetáneamente con nosotros, con usted, conmigo, con todos nosotros. Por supuesto que sí. Si esto está, como decimos, a la vuelta de la esquina prácticamente, y que nos ha marcado hasta el día de hoy. Pero aquí volvemos a la pregunta, bueno, ¿cómo los calificamos a estos? Porque Hitler, genocida, asesino, dictador, pero también guía de la sociedad alemana de su momento. Encausó, por supuesto, con un discurso, y ojo con ese detalle, porque es algo que se habla acá, un discurso que apela al odio, que apela a la rabia, que apela a la violencia, y que terminó haciendo eco en gran parte de una nación que sintonizó con eso, hastiado de lo que tenían. Me haces pensar que algo parecido está ocurriendo hoy día en el mundo. Por eso decíamos que hablamos de esto no de morbo, hablamos porque estos hechos de la historia que son reales, es bueno conocerlos para anticiparse y evitar que vuelvan a ocurrir. Porque el legado de dolor que queda para la gente común y corriente, que no son los que están en la toma de decisiones políticas, dura generaciones. Generaciones. Y muchas veces los pueblos siguen estos discursos violentistas por la misma enfermedad de la sociedad. Eduardo, cuando uno ve estos líderes, claro, todos apuntamos a ellos, ¿no, verdad? Mao Zedong, Stalin, Hitler y los que vienen. Pero también estas figuras son el reflejo de la sociedad entera, claro, enferma, Eduardo, que por les da sustento, falsas ideologías, por pensamientos erróneos, por nacionalismos en su momento dado en la Segunda Guerra Mundial despiadados. Sobre todo en el caso de Hitler, que en su momento dado ha sido considerado como un avatar, es decir, enviado de la divinidad más alta del universo a la Tierra. Ojo con esas lecturas. Pero reflejado sobre todo Hitler, y esto en lo que fue la falsa idea de la raza pura, la falsa idea de la raza aria. Y aquí entran en escena, quizá, junto con Hitler, evidentemente todos sus generales y asesores directos, Himmler, pero uno no puede olvidar sobre todo lo que fue Joseph Mengele, qué terrible, el ángel de la muerte, y también Rudolf Höss, que fue el director del campo de concentración de Auschwitz, emblemas de todo lo que fue el padecimiento ejercido en la población por Hitler. ¿Y en qué consiste esto? Y siempre es bueno recordar algunos pasajes de esta idea de la raza superior. Mira, esto cosa de decir que un pueblo es elegido por la divinidad para llevar a todos, somos toda la humanidad. Los llamados, si es que estamos llamados a algo, no unos por sobre otros. Además es una historia más vieja que el hilo negro, ser el pueblo escogido. Efectivamente, y también la raza aria, la raza pura, mira, todos somos mezcla. No hay ninguno que sea puro acá, ni uno solo. Todos son mezclas y mezclas y mezclas desde el origen de la misma humanidad, Eduardo. Claro. Hasta los Homo sapiens se mezclaron con los Neandertal en su momento dado, eso está comprobado, incluso con unos Cromañón. Por lo tanto, todos somos mezclas y a todas las culturas hay que respetarlas, y eso es lo que enseñamos. Lo que pasa es que al revisar estos pasajes, uno los revisa para aprender, tener conciencia para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, las cosas malas. Es más vergonzoso pensar en ese concepto de raza pura. ¿Qué es puro? ¿Puro qué? ¿Puro Cromañón? ¿Puro Homo sapiens? ¿Qué es puro?
¿O de verdad se creyeron el cuento de que alguien vino y los tocó con una varita mágica y son especiales per se? ¿De verdad se creyeron esa historia? Se la creyeron, Eduardo. De verdad se la creyeron. Y se la creyeron porque uno tiene que recordar lo que fue Auschwitz como símbolo de la represión, no solamente contra los judíos, sino que contra todos los enemigos de Alemania. Porque ahí Josef Mengele, el ángel de la muerte, hizo experimentos de todo tipo. Hizo experimentos sin anestesia, amputaciones de todos los órganos sin anestesia, esterilizaciones, extracción de grandes cantidades de sangre, le sacaba la sangre hasta dejarlos con una gotita. Cero respeto, de nada. Transfusiones de sangre entre gemelos, inyecciones de sustancias químicas. Todo para la solución final que quería Hitler, que era acabar, bueno, con sus enemigos judíos, entre otros tantos. Error, pero siempre es bueno recordar, porque uno dice, claro, bueno, mató a 17 millones de muertos y volvemos a esa cosa que uno no puede traspasar junto con los amigos en casa. Uno dice, ¿cómo le hacemos ver lo que fue realmente las muertes? Y aquí tenemos unas declaraciones del testamento de Rudolf Höss, que siempre es bueno recordarlos, sobre lo que ocurrió al interior del campo de concentración de Auschwitz. No solo las condiciones físicas hacen penosa la vida de los presos, sino en primer lugar las imborrables impresiones que producen en ellos la arbitrariedad, la maldad y la perfidia de los individuos indiferentes o viciosos encargados de su vigilancia o de la guardia de campo. Es decir, indiferencia total, Eduardo, con respecto a estos, bueno, a lo que ocurría ahí. Te llegaban los guardias y a los guardias les daba exactamente lo mismo. Las barrancas abarrotadas de gente, las insuficientes condiciones sanitarias, la enfermería repleta de enfermos, donde estaba Josef Mengele. Incluso a los niños afectados de Noma, una horrible epidemia infantil que recordaba a los leprosos de Palestina. Pude ver esos cuerpecitos descamados, esas mejillas tan hundidas que se volvían translúcidas, la lenta putrefacción de esos cuerpos vivos. Con una completa y precisa visión de conjunto de la situación, Himmler, que visitó Auschwitz, dio la orden de liquidar a todos los gitanos, menos a los que fuesen aptos para el trabajo, así se procedía con los judíos. Por cierto, mira, las narraciones de lo que significó el padecimiento son tremendas. Me permito señalar lo siguiente. Los hombres, claro, los llevaban a las cámaras de gas. Y dice lo siguiente: los hombres se desnudaron en una antecámara y franquearon tranquilamente el umbral. Se les había dicho que los iban a despiojar. Las puertas se cerraron y el gas empezó a salir por los agujeros practicados en el techo. No sé cuánto duraría esa ejecución. Durante un buen rato se siguieron oyendo las voces de las víctimas. Lo que al principio eran gritos aislados a la voz de gas, después se convirtieron en un alarido general. Me invadió una sensación de terror y malestar. Pero aquel entonces, el exterminio de prisioneros de guerra rusos no me preocupó de manera especial. Se había dado orden y yo debía ejecutarla. Pequeño detalle fundamental, porque muchos de estos líderes, que hoy día lo podemos ver también en estos casos emblemáticos de religiosos, se sienten inocentes porque ellos simplemente dieron las órdenes, pero los que ejecutaron y se ensuciaron las manos fueron otros. Entonces, por eso, los responsables de todo esto
son estos grandes líderes que estamos viendo, asesinos masivos. Estos que siempre se escudan en que a mí me dieron órdenes y por lo tanto yo tenía que cumplirlas, olvidan cuántos murieron valientemente por decir no, yo no estoy dispuesto a sumarme a esta locura. Yo no estoy dispuesto a hacer esto que tú me dices porque no corresponde, porque va contra mi conciencia, la objeción de conciencia. Morir con la frente en alto por decir no estoy de acuerdo con esta barbarie. Y si eso me cuesta la vida, que me cueste la vida. Eso es un acto de valentía que no siempre se reconoce, pero que como concepto de esos conceptos superiores de la humanidad es bueno aplaudir y recordar, por supuesto. Estamos al menos recordando también todo lo que es el imperio de ese pecado capital que se llama la ira. La ira es el pecado capital de las guerras, un sentimiento desordenado e incontrolado de odio y enfado. También negación de la verdad, eso es la ira. Se niega la verdad, se hace lo posible por ocultarla. Impaciencia entre los procedimientos de la ley, ira, comandada, bueno, por Hitler y otros tantos, los deseos de venganza. Auschwitz fue un centro de venganza, fanatismo en las creencias religiosas y políticas. En eso se expresa el pecado de la ira, discriminación y siempre deseando el mal de los otros, de los bárbaros, nunca de uno. Homicidios, asaltos, genocidios, amor por la injusticia, la venganza y el resentimiento, eso es la ira que se expresó también en este que fue Hitler. Un pasaje. Perdón, ¿qué libro es? Porque preguntan cuál es el libro sobre el cual está. Este es el libro de Rudolf Höss. Rudolf Höss fue el comandante de Auschwitz durante un periodo. Ojo, no es Rudolf Hess. Por eso muchas personas dicen, ¡ay, pero si este no es Rudolf Hess, etcétera! No, este es Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, ¿ya? Dice en un pasaje, Eduardo, en este ambiente no habitual, los niños muy pequeños solían ponerse a lloriquear. Sin embargo, tras haber sido consolados por sus madres o los hombres del comando, se calmaban y entraban jugando a las cámaras de gas, bromeando entre ellos con un juguete en las manos. ¿Cómo tú calificas eso? Qué maldad. Despiadado. ¿Hasta qué punto el humano se vuelve completamente un engendro del diablo, Eduardo? Cuando uno ve esto, uno puede decir que en el caso de Joseph Mengele, en el caso, bueno, de todos estos genocidas, asesinos masivos, son como ángeles de la muerte que se encarnaron en la tierra para purgar a la tierra y para hacer ingeniería de las almas de las naciones. Otro pasaje. Desde el primer momento supe que nos traían a Auschwitz para matarnos. Fue una declaración de uno de estos presos. Me hice cargo de 2 niños para escapar a la selección de los detenidos aptos para el trabajo. Quería sufrir mi suerte siendo plenamente consciente de ello. Espero que todo esto pase rápidamente. Adiós. Las narraciones de lo que ocurrió en Auschwitz son el reflejo de tremendas barbaridades humanas. Decir lo siguiente, mira lo que dice: los reclusos se vieron obligados a realizar trabajos muy duros y las raciones de alimentos que se les proporcionaban eran cada vez más escasas. Les habrían ahorrado mucho sufrimiento si los hubieran mandado directamente a la cámara de gas. Morían al poco tiempo de llegar sin haber prestado la menor utilidad a la industria de armamentos. Armas.
Entonces, cuando tú ves esto, nuevamente, las causas de esto, la guerra, se necesitan presos para construir armas, etcétera, etcétera, etcétera. Los asesinos masivos son así, Eduardo, son tremendos, despiadados. Hay muchos pasajes que reflejan eso y que, bueno, guardamos este libro para seguir avanzando en nuestro camino, pero no olvidar nunca a Hitler y, bueno, las muertes que directa e indirectamente cargan. El 30 de abril del 1945, todos saben que es la fecha en que Adolf Hitler y Eva Braun, su mujer con la que se había casado el día anterior, terminan suicidándose mediante una píldora de cianuro y un disparo. Pero ese también es el comienzo de otra larga historia, porque se dice que eso también fue una trampa y algunos señalan que Hitler no habría muerto en esa oportunidad, sino que habría seguido vivo, pese a que hay investigaciones que avalan que el cuerpo encontrado era el cuerpo de Hitler. Seguimos avanzando. Hemos conocido ya 3 historias sangrientas y quizás el cuarto no te suena tanto, pero Dr. File está acá para refrescar la memoria. Con 15 millones de muertos a su haber, entramos al expediente de Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II, rey de Bélgica, muerto en 1909. Carga sobre sus espaldas 15 millones de muertos. Pero lo particular de este rey belga es que durante, bueno, décadas y décadas fue reconocido internacionalmente como un gran filántropo, ayudante y liberador de África. Lo que en realidad era completamente distinto, Eduardo. Aquí lo tenemos. Ojo con Leopoldo de Bélgica. Primero, tengo que hacer una pequeña reflexión, porque yo tengo sangre belga también. Tengo sangre española también, evidentemente. Y cuando uno pasa por esto, no quiere decir que uno se niegue la sangre, sino que lo importante es conocer la verdad histórica, lo mismo que con los españoles. Algunos reclaman, oye, pero que ustedes, que aquí... Pues estamos conociendo la historia y no por eso no vamos a estar de acuerdo con nuestra propia sangre. O sea, el hecho de que tengas sangre belga no puedes cargar tú con los crímenes de una persona como este señor que vemos acá en la imagen, Leopoldo, que se termina arrancando con los tarros, enloquece y termina convirtiéndose y pertenecer a esta lista de los mayores asesinos de la historia. 15 millones de muertos. Y aquí es donde la narración se vuelve más horrorosa todavía, más devastadora, Eduardo y amigos, porque uno tiene que recordar al menos un par de pasajes. Primero, mira, en 1876, Leopoldo de Bélgica fundó y presidió la Asociación Internacional Africana para promocionar la paz, el progreso y erradicar a los esclavos de África. En su discurso inaugural, mira lo que dijo Leopoldo de Bélgica para que uno se dé cuenta cómo muchas veces hay dos caras en estos asesinos masivos. Claro. Dice sobre la situación africana en el momento de la inauguración de esta Asociación Internacional Africana, hace esta promesa: los horrores del estado de cosas, las miles de víctimas masacradas por el comercio de esclavos cada año, el número aún mayor de seres absolutamente inocentes que son brutalmente arrastrados a la cautividad y condenados de por vida a los trabajos forzados, han conmovido profundamente los sentimientos de todos los que, a todos los niveles, han estudiado con atención esta deplorable realidad africana y han concebido la idea de asociarse, de cooperar, en una palabra, de fundar una asociación internacional para dar punto final a este tráfico odioso que es una desgracia para la edad en que vivimos. Firma Leopoldo de Bélgica.
vendió la pescada absolutamente como antiesclavista, liberador, estamos portándonos mal con África, solo para ganarse el respeto que le cedieran los territorios y luego empezar su trabajo de asesinato y mutilación. Así es, Eduardo, porque, mira, las cifras también son referenciales. 15 millones, Bertrand Russell habla de 8 millones de muertos, los monarquistas belgas hablan de 2 millones de muertos. Pues, ¿cuál es la diferencia entre 2 millones y 15 millones de muertos? Pero acto seguido, después de organizar esta Asociación Internacional Africana, inició y contrató con su propia plata a Henry Morton Stanley, que era un explorador estadounidense, para que fuera al río el Congo y particularmente le ayudara a privatizar el Congo. ¿Cómo? A través de contratos con jefes indígenas para la explotación de las regiones descubiertas. Permíteme un segundo. Usted probablemente ha escuchado hablar del Congo belga. Ahora le vamos a contar la historia, lo que tiene que ver con el caucho, las mutilaciones en nombre del caucho. De eso y más, cuando el Dr. File regrese, tras una pausa. Suma y sigue. Lo peor es que todavía hay gente que los defiende desde el punto de vista ideológico. Así es. Estamos de regreso esta noche junto a Dr. File, noche de viernes, y estamos conociendo los más grandes asesinos gobernantes, aquellos que cargan sobre sus hombros millones y millones de víctimas. Mao, Lenin, hablamos también de Hitler, y así hemos llegado Stalin hasta también. Stalin, por supuesto, hasta Leopoldo II de Bélgica. Ese hombre que se hacía pasar por un benefactor de África y terminó siendo otro cruel y despiadado asesino. Así es. Bueno, ¿cómo lo calificamos? Benefactor, filántropo, incluso fue reconocido internacionalmente como humanitario. Qué tremendo. Eduardo, después de que evidentemente este explorador, Henry Morton Stanley, le ayudó a privatizar el Congo. Y parte importante, la conferencia de Berlín de 1884 y 1885, en esa conferencia los países europeos se repartieron África. Yo me pregunto, ¿le habrán preguntado a los africanos? Evidentemente que no. Y en esa conferencia europea, Leopoldo II pasó a ser el propietario a título personal de la República Libre del Congo. Y ahí comenzó lo que se llama la época del terror, o también los horrores del Congo, o el genocidio congolés, porque inmediatamente mandó a 16.000 europeos de diferentes compañías a explotar 3 cosas, Eduardo. Primero, diamantes, piedras preciosas y el caucho. El caucho, el famoso caucho. Que El tenía famoso grandes reservas. caucho. Mira, los horrores para recolectar el caucho están descritos en algunos pasajes, pero sobre todo entre 1885 y 1908 murieron entre 10 a 15 millones de personas, todo por el caucho. Las empresas que llegaron allá a recolectar el caucho, se les autorizó, por orden evidentemente del rey, que hicieran lo que quisieran. Chipe libre. Chipe libre para recolectar el caucho. Asesinatos, mutilaciones y libertad para cumplir con sadismo las cuotas altas del caucho que no podían cumplir. Y de pasadita también les metieron viruela, les metieron la enfermedad del sueño de la mosca tsetse y entre otras tantas cosas. El trabajo en el Congo fue un impuesto.
impuesto. O sea, llegaron estos europeos y a las tribus que habían ahí les pusieron el impuesto del trabajo. Acuérdate que lo vimos hace unas semanas. Su método, el método de Colón para recolectar oro, era cortar los brazos y llegar con oro. Bueno, lo que ocurrió en el Congo, Eduardo, fue una masacre sádica. Y uno tiene que decir esto porque también, así como formó Leopoldo II y envió a estas compañías con armas, fundó la fuerza pública en el Congo. Aquí hay un pasaje para que uno se grafique lo que fue, porque es la única forma de sacarle esa frialdad a los números. Un misionero católico recogió el siguiente testimonio de Wambe, un habitante originario del Congo, que se refiere de esta manera a un oficial llamado León Fiebes en el lago Malevo. Todos los negros veían a aquel hombre como el diablo. Él quería ver el número de manos cortadas por cada uno de los soldados, que debían llevárselos en cestas. Había que cortar las manos de todos los cuerpos en combate. El poblado que se negaba a proporcionar caucho solían ser arrasados por entero. Siendo joven vi a Molili, un soldado de este capitán, que vigilaba el pueblo de Boyeca, traer una gran red, meter en ella a 10 nativos detenidos, atar unas grandes piedras a la red y ordenar que la arrojaran al río. La causa de todos aquellos tormentos era el caucho. Esa es la razón de que no queremos oír el nombre de este capitán. Los soldados obligaban a los jóvenes a violar a sus propias madres y hermanas. No queda de lado, ¿no? Y detrás, el humanitario Leopoldo II de Bélgica, propietario del Congo. Eduardo, como te digo, y amigos, la única forma de darle un poco de vida a las frías cifras es leer lo siguiente de un oficial subalterno, que son estos testimonios de esta masacre. El oficial al mando nos ordenó cortarles las cabezas a los hombres y colgarlas en las empalizadas del pueblo, y colgar a las mujeres y niños en la empalizada en forma de cruz. La mujer colgada y los niños clavados en forma vertical, así. Eso es lo que hacían. El sadismo del europeo en todo lo que es la tierra del Congo. Siempre recuerdo, porque yo tuve un compañero del Congo allá haciendo el doctorado en Barcelona. Él del Congo se fue a Cuba y de Cuba se fue a Europa a hacer el doctorado. Algo me narró de las historias que se vivió y que están en el recuerdo, porque estamos hablando de ingeniería de las almas de las naciones. Así que así, les cortaban las cabezas y a la otra las crucificaban, pero los ponían de cruz a sus madres con sus hijos, ¿ya? Un misionero católico, después de ver a un congoleño siendo asesinado, el soldado dijo: no te lo tomes a pecho, nos matarán a nosotros si no traemos caucho. El comisionado nos prometió: si traemos muchas manos, él acortará nuestro servicio. Era una moneda de cambio, finalmente, esa mutilación. Y aquí, efectivamente, al fin y al cabo, después, las manos de los congoleños se transformaron en moneda de cambio. Dice aquí un historiador que se llama Forbat: las cestas
de manos cercenadas colocadas a los pies de los comandantes europeos se convirtieron en el símbolo del Estado Libre del Congo. La recolección de manos se convirtió en un fin en sí mismo. Se convirtieron en una especie de moneda de compensación por las deficiencias en las cuotas de caucho. A los soldados de la fuerza pública se les pagaron sus bonos sobre la base de cuántas manos recogían. La mano derecha era la prueba de que había un congoleño muerto. Y muchas veces los soldados belgas y de otras naciones que habían ahí europeas, de estas compañías europeas, oye, grandes empresas de neumáticos actuales se desarrollaron gracias al caucho del Congo. Claro. Pero bueno, para ahorrar las balas, les cortaban las manos y los dejaban que se murieran desangrados o por infecciones que agarraban. Todo esto que duró, como te señalaba, varios años, aunque no son muchos años tampoco, porque fue 15, son prácticamente de 1885 a 1908. Más que suficientes para la locura que... 15 millones de muertos, Eduardo. Terrible. Arrasaban las poblaciones, las devastaban. Y todo esto finalmente se hizo conocido. Y gracias a que se hizo públicamente conocido, detonó no solamente lo que se llama la guerra árabe del Congo, sino que también, bueno, se trató de detener con el paso del tiempo a este asesino masivo que vemos en pantalla, filántropo, humanitario, pero al mismo tiempo un tremendo genocida, entre muchas otras cosas. Autor de 15 millones de muertes en el Congo a principios del siglo pasado. Hay un libro que es de Joseph Conrad, que es el Corazón de las Tinieblas, que relata justamente los horrores, un libro absolutamente recomendable, Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad, donde relata muchos de los horrores que vivieron en el Congo. Yo recuerdo haberlo leído y de pronto uno lee y dice, ¿esto es verdad o hay ficción? Y lamentablemente terminas entrando a la devastadora realidad de que todo lo que has leído ahí es real. Y la gente sufrió por la ambición de este rey que termina devolviéndole las tierras congoleñas a la República Belga, pagando una millonaria indemnización finalmente bélgica, poco antes de la muerte de este sujeto. Antes de entrar en los asesinos en serie, porque ojo, estos son asesinos masivos. En esta clasificación de asesinos, los asesinos masivos son los que matan a 4 personas de una. Y de ahí para adelante son asesinos masivos. Los asesinos en serie tienen otras características en el tiempo recurrentes. Pero uno no puede olvidar tampoco, dentro de estos asesinos masivos, lo que fueron los responsables del genocidio y de las matanzas en América. Y esto es muy importante, Eduardo, porque en esta relectura que hacemos de la historia, uno puede entrar en profundidades acá. Es interesante lo que estás planteando, doctor File, porque conocemos estos casos recientes, pero no nos podemos hacerlos lesos, no podemos mirar hacia el costado y hablar de esto que ocurre en Europa o en Asia, sin recordar el propio origen de algo que hemos hablado acá en el programa, que es la invasión europea en América. Unos reyes que tenían un título muy convincente probablemente, con mucho de marketing. ¿Cuál es el rol en términos de matanzas de seres humanos de los famosos reyes católicos? Amigos y amigas, que quede claro, los reyes católicos, Fernando I, Isabel de Castilla, Fernando II, Isabel de Castilla, son al menos los responsables y cargan sobre sus hombros al menos 67 millones de muertos en nuestras tierras de América.
en esta relectura, Eduardo. Eso es lo que uno tiene que decir, porque ¿quién estuvo detrás de la conquista, descubrimiento de Colón? ¿Quién los financió y quién los ayudó? Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Y Colón fue el que inició el genocidio y las matanzas que lo vimos oportunamente. Qué importante que digas relectura, porque ¿qué es lo que nos enseñan a ti y a mí en el colegio? Que gracias a la pertinaz empresa de los Reyes Católicos, que poco menos que pusieron su joya a disposición de la tía rica de la época, porque las habrían puesto así a un crédito, solo para financiar el gesto loable de ir y descubrir nuevos mundos y llevar la modernidad, llevar la cultura. Pero eso a un costo que es abominable. Una extinción terrible. Terrible, Eduardo. Y hay que sumar a Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, reyes católicos, al Papa Alejandro VI, porque fue el Papa Alejandro VI que en su bula Intercetera en 1493 le entregó las tierras a España. Ahora bien, claro, las muertes se extendieron durante mucho tiempo, pero los responsables y los que cargan inicialmente son los reyes católicos y la iglesia, que bendijo las matanzas como vimos oportunamente. Para describirlas en esta ocasión, tengo los textos de Bartolomé de las Casas. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico, cronista y primer defensor de todos los indígenas de América. Él escribió un libro que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias y vivió hasta 1566. Mira lo que dice, porque cuando uno dice ¿qué pasó en América? No, se murieron. Ahora, las cifras son muy relativas. Se habla de 67 millones de muertos en total, pero otros hablan de 100 millones de muertos por las barbaridades que vamos a describir. Vuelvo a decir, los números no describen la realidad, no son exactos para describirlas. Mira lo que dijo Bartolomé de las Casas. Todo indígena varón era considerado tributario, lo mismo que Leopoldo de la Casa de España. Todas estas gentes, los que vio, los pueblos originarios, sobre todo de la isla de la Española, que es parte del relato, escuchemos bien, eran más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimos, fidelísimos a sus señores naturales y a los cristianos a quienes sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficos y quietos, sin rencillas, sin odios, sin venganzas. Así eran los pueblos originarios, con mayores virtudes, Eduardo. Dos maneras han tenido los cristianos de extirpar a aquellas naciones. Una es por las guerras injustas y sangrientas y tiránicas, la otra por la opresión más dura, horrible y áspera de los sobrevivientes. La causa de todas estas muertes, según Bartolomé de las Casas, es el oro. Y la segunda causa, henchirse de riqueza en lo más breve lapso posible, es decir, codicia y avaricia, otro pecado capital para todo lo que son cristianos, es decir, esa desenfrenada búsqueda de placeres económicos. Ahora bien, mira lo que dice Bartolomé de las Casas: nunca los indios, de todos los indios, hicieron mal a alguno de los cristianos, antes los tuvieron por venidos del cielo. Por lo tanto, eran personas mucho más honorables de lo que llegó. En la isla La Española, Santo Domingo, que fue la primera donde entraron los cristianos,
comenzaron los grandes estragos y perdiciones de esta gente. Primero despoblaron y destruyeron, tomaron mujeres e hijos para abrazarlas, abusar de ellas y comerles sus comidas, y comenzaron a entender ellos que no venían del cielo. Dábanles bofetadas y palos, y la primera gran desvergüenza fue que al rey señor de toda la isla, un capitán cristiano le violó por su fuerza a su propia mujer. Las narraciones de Bartolomé de las Casas sobre lo que fue esto fue horroroso. Lo directo, digamos. Directo. Solamente decir un par de cosas más. Tomaban a las criaturas, a los hijos, de las tetas de sus madres por las piernas y daban con ellas en las piedras. Los sacaban de las piedras y los mataban contra las piedras. A otras lanzaban a los ríos por las espaldas riéndose y burlándose. Hacían horcas largas y los quemaban vivos, haciendo honor y reverencia a nuestro Redentor Jesús. A otros les cortaban las manos y se las colgaban en el cuello y después le decían, anda con las cartas. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera. Hacían unas parrillas de varas sobre las horquetas y atábanles a ellos y poníanles debajo el fuego manso para que poco a poco, dando alaridos, en aquellos tormentosos desesperados se les salían de sus cuerpos sus almas. Lo último de este episodio, yo afirmo, dice Bartolomé de las Casas, que hasta que todas las muchedumbres de gente de aquella isla fueron muertas y asoladas, no cometieron contra los cristianos un solo pecado mortal. Y los pecados solamente reservados a Dios, como son la venganza, odio y rencor contra los cristianos, cayeron en muy pocas personas de los indios. Ese es el relato que incluye parte de la responsabilidad que le recae a los, comillas, reyes católicos en lo que fue la aniquilación de los pueblos originarios de América Latina posterior a 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y los ambiciosos hombres que llegaron desde España, muchos de ellos de la peor calaña. Pero dejamos atrás esta historia de gobernadores, de hombres que sedujeron a las masas, y hombres que tienen la responsabilidad por el influjo ideológico en esta gran cantidad de muertes. Me gustaría, Cristian, que habláramos también de esos sujetos que, víctimas de pulsiones básicas, terminan ellos tomando el arma asesina y convirtiéndose en asesinos en serie, siendo capaces de convertirse a sí mismos en verdaderos diablos. ¿Qué significa, qué representa cada uno de ellos como ecos de una sociedad enferma? El peor de todos los asesinos en serie se le conoce con el apodo del monstruo de los Andes. Según sus propias declaraciones, habría asesinado a 300 personas entre Colombia, Ecuador y Perú. Eduardo, así como estos gobernantes que vimos, sobre todo responden al impulso psicológico de las ansias de poder. Este que estamos viendo y los que vienen, quizás sobre todo son las compulsiones sexuales las que llevan a las abominaciones tremendas. Pedro Alonso López en pantalla fue el asesino de 300 personas, mayoritariamente mujeres. Es un colombiano de 1948, donde fue hijo de una prostituta, tuvo una infancia muy violenta y careció de una figura paternal.
A los 9 años fue sorprendido por su madre intentando de mantener relaciones sexuales con su hermana menor. Vivió en estado de indigencia, fue abusado sexualmente. A los 12 años fue adoptado por una familia estadounidense, pero por una nueva agresión sexual lo dejaron. A los 21 años, el monstruo de los Andes fue encarcelado por primera vez y en la misma cárcel los presos abusaron de él, pero él se defendió y los asesinó días después. Y desde ese minuto dijo que nunca más iba a sentir ningún remordimiento contra sus víctimas. Solo 2 años le agregaron a la condena que tenía en aquel entonces por la muerte de esos compañeros de celda que habían abusado de él. Lo más sustancial de esta historia y nuevos nombres que engrosan la lista de asesinos en serie al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas junto al Dr. Fausto. Y volvemos en esta historia de Pedro Alonso López, asesino en serie. Más de 300 muertes se le atribuyen al monstruo de los Andes, a quien vemos en imágenes, por cierto, porque es contemporáneo, no todos nosotros. Así es. Bueno, reconoció esto y en sus declaraciones y en sus confesiones dice Pedro que justificó sus crímenes debido a su dura vida y a una adolescencia difícil y solitaria. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Aprendamos de esto. La infancia es tremendamente importante, claro, para el futuro de cualquier persona, ¿ya? ¿Cuánto te marca, no? A propósito de las discusiones que se hacen sobre el Sename y los abusos que el Estado de nuestro país comete con los chicos del Sename. ¿Qué estamos incubando ahí? Asesinos como esto muchas veces. 300 muertes reconocidas por él mismo en 3 países de nuestro querido continente. Dice él, primero violaba a su víctima y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente a sus ojos. Es decir, un sadismo tremendo. Por lo tanto, dejemos a este hombre atrás y vamos con el segundo asesino en serie más despiadado de la historia, que se llama el Doctor Muerte. Harold Shipman. Así es. Bueno, se le atribuyen a él la friolera de varias cientos de muertes. 218, nunca voy a olvidar la cifra, porque cuando la leí una vez me recorrió un frío en la espalda. 218 muertes son las que tiene Harold Shipman. Y este doctor, el Doctor Muerte, estamos hablando de un médico británico que, mira, las mataba sobre todo, según los documentos, con anestesia. Y las víctimas sobre todo eran ancianos que de alguna forma van a ser el reflejo de lo que él padeció cuando niño, porque era sobreprotegido y sobrevalorado, y cuando se enfermaba era aliviado con morfina. Y evidentemente la morfina y la anestesia también, bueno, fueron parte de todo lo que él hizo. Mira lo que, al menos estos pasos, porque les daba sobredosis de morfina a muchas de sus víctimas que eran pacientes de él. Algunas personas dicen que los asesinatos dirigidos por este hombre se debían a que había sufrido la dolorosa muerte de su madre anciana cuando él era todavía joven y desarrolló en su interior ese deseo arrogante de controlar la vida de los ancianos. Y es así como comenzó a experimentar y a matar sistemáticamente, bueno, a muchísima gente. Los estudios dicen que las ancianas las mataba con morfina, sobredosis de morfina.
Hay algunos que señalan que no fueron 118, sino que fueron 250 muertes bajo este hombre. Es decir, un psicópata. Personas que se desprenden completamente de la realidad. Y en el caso de él, no desarrollaron ningún sentimiento o impulso o compulsión sexual, porque no hay aprovechamiento en los documentos de las víctimas, sino que esa ansia de poder controlar la vida, el destino de un humano. Jugar a ser Dios, ¿no? Tú lo dijiste, es de alguna forma jugar a ser Dios. Solamente dicen que Dios quita la vida. Bueno, para muchos, Él fue el que le dio la muerte. Nunca reconoció ninguno de los asesinatos este sujeto y termina suicidándose en su celda. Seguimos avanzando porque la lista incluye a un personaje que es conocido por sus apodos: el monje, la bestia. Su verdadero nombre es Luis Alfredo Garavito. Autor, este hombre, de al menos 172 muertes de niños. Y ojo, según sus propias declaraciones, por orden del diablo. Este colombiano, llamado la bestia, apodado el monje, el cura o el loco también, dice lo siguiente en sus confesiones. Voy al hotel a las 9 de la noche, empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño cerca, él estudiaba en la escuela donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Él estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo mato. El niño grita. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En este sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo. Y aquí estamos, quizás en las profundidades, porque para muchos el diablo no existe. Para otros, el diablo es una potencia oscura espiritual que lleva y conduce las almas de estos individuos y de otros a la perdición. Por lo tanto, cuando este hombre viola a los niños, está violando la inocencia y después los mata, está matando la inocencia. Y en teología, al menos en doctrina, lo que más gusta del adversario es la inocencia, amigos. Por lo tanto, Luis Alfredo Garavito, la bestia, según sus mismas confesiones, fue un instrumento del mismo diablo. Una actualización reciente, el día 25 de este mes, se ha solicitado la libertad, o se están haciendo los trámites para cederle la libertad a Garavito, ya que ha cumplido 40 años de condena. Y se está estudiando esa posibilidad, que quede en libertad, lo que tiene un revuelo gigantesco, entenderás tú, en Colombia, porque hay gente que pide que este hombre muera en la cárcel. ¿Podrá salir en prisión este sujeto? Cargó 172 niños, que la justicia haga lo que estime conveniente. Seguimos avanzando. Andrei Romanovich Chikatilo,
el carnicero de Rostov. Así es. Carga sobre sus espaldas 52 asesinatos. Y aquí vemos un hombre que tuvo, mira, fue muy disminuido cuando pequeño. Sufrió de impotencia sexual. Los compañeros de su curso, evidentemente estamos hablando de la ex Unión Soviética, le hacían bullying. Aquí lo estamos viendo en nuestra pantalla holográfica, ¿ya? Todo mira, suele suceder que muchas veces estos padecimientos que tienen estas personas siendo jóvenes, después los invierten y se transforman en unos verdaderos asesinos. Y en este caso, también, según sus propias declaraciones, llevaba una doble vida de casado, sometido por su mujer, pero por otro lado, un verdadero monstruo con una gran habilidad para ganarse la confianza de los niños y disfrutar sus horrendos crímenes, según él, gracias a la presencia del demonio en él mismo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, practicó canibalismo, se excitaba también mientras mataba a sus víctimas. Estamos viendo una persona con una neurosis mental, un psicópata introvertido, pero que en su momento dado se graduó de maestro, pero que significó solamente decir la ira del diablo en gran medida. Gente con una enfermedad, con un trastorno que termina convirtiéndose en asesinos en serie. Perversos polimorfos, como diría nuestra compañera, la doctora Cordero. Se nos acaba el tiempo y nos vamos a quedar, y digamos los nombres para que queden ahí en acervo si quieren buscar. Manuel Delgado Villegas, el estrangulador del puerto. Ted Bundy, la encarnación del mal. Albert Fish, el abuelo caníbal. John Wayne Gacy, el payaso asesino. El estrangulador del puerto. Por cierto, Sagredo, Manuel Delgado Villegas. Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, los psicópatas de Viña del Mar, con 10 asesinatos y 4 violaciones. Todos estos, Eduardo, y los que hemos visto, reflejos también de un mundo enfermo. Un mundo enfermo que ojalá poco a poco se vaya curando y salir de estas cosas. Pero así como existen estas tinieblas en la humanidad, existe la luz, el conocimiento, las ganas de aprender. Y ahí, Dr. File tiene mucho que decir a través de la academia. Por cierto, amigos, todos invitados a la Academia para el Cultivo de la Sabiduría y la Evolución de la Conciencia en www.docfiles.cl. Ahí cultivamos la escuela de la fuerza, de los enigmas, de las culturas y de los milagros. Todos invitados para desarrollar las virtudes y evidentemente la sabiduría, amigos. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado esta noche de viernes. Insisto, es preciso conocer nuestra historia para no volver a repetir los horrores. Como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.